episodio 8, ¿y el guión para qué? Y corte. Bueno, estamos de vuelta en el Corte Podcast y antes de entrar al tema, que hoy tenemos un tema que la verdad lo habíamos conversado hace un par de semanas, que queríamos hablar sobre guiones de películas. Antes quería hacer... Vamos tarde esta semana, por cierto, perdón. Sí, vamos un poco tarde. Mucho trabajo. Pues sí, por dicha dirían, pero el podcast es más como algo que hacemos fuera del trabajo, entonces ahí cuando sacamos el tiempo para hacerlo. Lo que quería traerles era, principalmente, hablar un poco como de las películas, cosas que hemos visto en televisión, un par de noticias, comentarios y demás. Yo quería aprovechar que justo la semana pasada se estrenó y tuve la oportunidad de ver la película de Evil Dead Rise, que sinceramente, si tuviera que dar mi review, es una película demasiado divertida para lo sangrienta que es. Yo nunca he visto tanta sangre en una película. Si tuviera que decirle a la gente como que tal vez esté un poco intimidada, no solo por tal vez el aspecto de terror, sino porque el aspecto de, yo es que nunca he visto ninguna película de la franquicia de Evil Dead y no sé qué. Porque bueno, para los que tal vez hacer como un pequeño brief ahí sobre las pelis, Evil Dead es una franquicia que empieza en el 80-81, son las películas dirigidas por Sam Raimi y que sale este personaje súper icónico de las películas de terror, Ash, que es como el que lucha en contra de todos estos demonios. Se hace una primera trilogía entre el 80 y los 90 y después sale en los 2000 una serie de televisión alrededor del personaje principal y hasta el 2013 se hizo como un reboot de Evil Dead, ya como que viene dentro de la gama de todos estos reboots de las películas de terror y demás. Y pues casi 10 años después sale Evil Dead Rise, que es esta película que se acaba de estrenar, y sinceramente yo antes de ver la película pues pensaba igual que muchos de ustedes, no he visto ninguna película de Evil Dead, ¿será que no voy a entender nada y demás? Pero les puedo decir que no necesitan nada de eso. O sea, no necesitan saber como más allá de la historia de entender que pues, es una película de terror. Y está sumamente divertida. Es demasiado sangrienta. A lo más poder, yo nunca había visto tanta sangre. Pero en sí, como película de terror, tal vez no es como la que más miedo da. Pero está sumamente divertida. Está sumamente entretenida. Y si tuviera que rescatar ciertas cosas de la película, definitivamente la actuación de Alyssa Sutherland, creo que se llama la actriz que hace a la mamá, es increíble. El maquillaje es muy cool en ella, es terrible en otro de los personajes que sale maquillado, pero principalmente en ella y en ciertas cosas, los efectos especiales de la sangre, de las heridas y demás, yo creo que en eso estas películas de terror siempre son muy ejemplares. Y por último, el diseño de audio, el que creo que siempre es clave, bueno? siempre es clave para que una película de terror, ¿no? Sí. Y en esa película es súper interesante porque el 80-90% de la película transcurre en un apartamento y entonces tienen que recurrir tanto a la música como a todos los efectos, los soniditos, cómo suenan las heridas, los movimientos de los personajes. Ese como correr en chanclas con los pies mojados que hace la sangre. Bueno. Tal cual, ¿no? Cuando cercenan ahí a alguien. Y es que además, como la película es tan gore, o sea, es como, ¿cómo sonaría si alguien te corta la mano? ¿Entendés? O sea, todo ese tipo de sonidos. Sí, claro. Y desde que arranca la película, de hecho, desde que sale el logo al principio de la productora y demás, vuela una mosca como si estuviera volando por la sala. Ajá. Y te pasa por la derecha, pasa por el frente y luego pasa por la izquierda. Y entonces, desde que arranca la película, estás como, ok, va a ser ese tipo de experiencia. Y pues nada, la recomiendo montones. Yo creo que es de esas pocas películas que sinceramente se siente como una montaña rusa. O sea, desde que arranca vas así a full emoción y cuando termina como que ya puedes respirar y decir, ok, ya se acabó esta persecución de terror, pero vale la pena, 100%. Y si son como muy miedosos, yo creo que hay películas peores. O sea, en realidad no es así como de scare jumps o de que, como de así, ¿verdad? El típico actividad paranormal o el conjuro. Fantasmas y espíritus. No, es más una peli entretenida. O sea, es un demonio en un apartamento que está persiguiendo a su familia y cómo su familia tiene que salir del apartamento. Y entonces, o sea, llega un momento en que uno es tan absurda que va muy de la mano de las películas de Evil Dead que hasta comedia genera. Después de que vi la peli, me puse a ver algunas de las pelis de Evil Dead como para ya entender más el contexto. Y pues sí, o sea, son películas que rayan entre el horror y la comedia. Escogió el director apropiado porque, mira, dice, es Lee Cronin, no lo conocía. Ajá. Pero tampoco. Estoy viendo acá, mira, sus películas previas, 50 States of Fright.
O sea, 50 estados del miedo o del terror, ¿no? La anterior, The Hole in the Ground, que tiene una foto de un niño terrible. O sea, un hoyo en el piso. Minutes Past Midnight. La anterior, Ghost Train. O sea, se ve que escogieron un director que dijo, yo a lo que le sé es al Scare Jump. Tal cual. Y no sé, o sea, creo que es una peli que además sorprendió muchísimo porque, no sé si sabían, pero la película originalmente estaba solo para salir en HBO Max. O sea, no la querían hacer en una distribución a nivel de cine, pero lograron conseguir los permisos, el apoyo a la gente y la motivación y dijeron, bueno, está bien, y terminó. Bueno, hasta el momento le está yendo muy bien en el box office, o sea, ya generó las ganancias y demás. Entonces ha sido muy sorpresiva y creo que lo que yo conversaba con la gente cuando la vi y quería preguntarles a ustedes si les ha pasado de eso, como que ven una película que no tienen la menor idea, la van a ver y los terminan sorprendiendo muchísimo. No sé cuál película recuerdan que les haya pasado eso, porque a mí me pasó eso con esta. O sea, yo dije como, pues vamos a verla qué tal, y me terminó gustando mucho. Ahorita no recuerdo cuál, pero sí siento que me ha pasado mucho eso. Sí, está un toque jalado el pelo recordarme eso, pero sí he sentido eso. Pero y es súper gratificante, sí. No sé. O sea, uno como que dice, ok, sí valió la pena. O sea, salís como hasta como lleno, a pesar de que era terror y gore. Sí, como... que ya sabes que tal vez no pueda ser como la mejor película. No, después es como, ok, no estuvo tan mal, ajá. Exacto. Estuvo bien. A mí me pasa exactamente al revés. O sea, no de que haya salido como complacido de que era algo mejor lo que esperaba, sino que más bien yo siempre voy como pensando en lo peor. Ajá. ¿No? Ahorita me pasó recientemente con Dungeons and Dragons, que lo quería ver Ruby. Entonces, vamos a ver Dungeons and Dragons. Y dije, ya me imagino, ¿no? Otra de Marvel, algo así. Y llegué y fue así como, no, estuvo divertido, me la pasé bien. Entonces, más bien es así como esperando ya lo peor del mundo, así casi yendo con audífonos. Sí. y no, me la pasé bien, me divertí. Bueno, pero eso también sirve, o sea, como esperar lo peor. Yo creo que también te ataja un poco a no recibir tan fuerte ese golpe de, la peli es una basura. Sí. Entonces es como, ¿verdad? Pudo haber sido peor. Como dirían acá, bajarle el piso y que esté un poco más al suelo y decir como, vamos a ver qué tal. Y al final, ¡pum!, te terminas. No, y de fijo es muchísimo mejor a que ir súper hypeado y de verdad, y luego esperar ya como, ¿para qué? Totalmente. y pues vayan a verla. La verdad es que técnicamente, si tuviera que rescatar algo tal vez que a ustedes les pueda interesar, hay muchos planos. Yo creo que las películas de terror siempre se prestan para la experimentación. O sea, de planos bizarros, obturaciones extrañas. Digamos, hay toda una secuencia que sucede dentro de lo que le llaman en inglés el peephole, pero no sé cómo se llama, como el mirador de las puertas. Donde la gente el hoyito de las puertas. El hoyito de las puertas. El director lo que hizo fue poner un lente fisheye, como un lente súper angular, entonces se ve como todo el pasillo. Emulando esa sensación. Emulando la sensación de que estás viendo a través de una puerta y sucede toda una secuencia así, y entonces esos lentes angulares pues tienden a verse bizarros y más cuando distorsionan más cuando se acercan tanto al lente. Entonces nuestro personaje principal, nuestro villano principal se acerca al lente, entonces se pone súper extraña la imagen. Y eso es cool, porque es como una experimentación que yo creo que tal vez en una película clásica no se presta para eso, pero en películas de terror, como se puede esperar lo que sea, el director es como, no, démosle a ver qué sale. Y también hay muchísimas secuencias en las que lo que hicieron fue poner la cámara, como decirlo, como cámara al pecho, donde se las ponen como muy primera persona y corren. Entonces estás viendo donde van corriendo, pero con la cámara, y lo único que les ves a ellos es donde están corriendo. Y también eso genera ansiedad, genera como... Se ve incluso a veces como... Yo digo que se ve como comercial de GoPro, porque son como imágenes como muy rápidas. Sí, como de deporte. De deporte, exactamente. Pero funcionan en las películas de terror. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es cool. O sea, como ver esa experimentación. Y creo que eso es muy de las películas de terror. O sea, pues para Diego es 10 de 10. Ya dedicó 10 minutos a esa película. Sí, literal, era como una mención, pero... Sí, ya 10 minutos de esa la mitad del programa. Y lo bueno es que va a estar en los Oscars seguro de esa película. Digo. Exacto. Seguro mejor va a estar película, dirección, actuación, guión, que es lo que vamos a hablar hoy. Pues sí, vayan a verla. Sí te gustó. Me encantó. Podría volverla a ver. Y pues sí, y eso sería, no sé, Dani, si tenés alguna otra noticia. Sí, yo les quería traer la noticia de que Bob Odenkirk, el actor, ¿verdad?, reconocido por Better Call Saul, Breaking Bad, Seinfeld y un montón de series más. ¿Seinfeld? Sí, él sale en Seinfeld. No sé. Va a salir en la segunda temporada de The Bear, que también les quiero hablar un poco de The Bear porque me parece una muy buena serie que ha pasado casi que desapercibida. Y nada, los invito a ver The Bear. Su primera temporada está en Star Plus en este momento. Son 8 capítulos, si no me equivoco.
Y la serie trata como de este chef que vuelve a su ciudad natal, que es Chicago, a administrar el negocio familiar, que es un restaurante. Y como que él tiene muchos problemas en su vida, entonces está lidiando como en volver otra vez a Chicago, a manejar sus problemas, ¿verdad? De su vida y también administrar el restaurante. Y pues como todos sabemos, el ambiente de los chefs y en la cocina, todo es un desmadre. Entonces es una serie muy buena, súper estresante, es súper caótica, visualmente es muy bonita, la comida se ve increíble, van a quedar con hambre. Y nada, lo que rescato mucho de la serie, además de su guión, es la fotografía y la edición, que de verdad en serio te tensa mucho. Es una serie súper estresante, angustiante. Es como si fuera un cuarto de emergencias de un hospital en una cocina. Y nada, pues es una serie muy entretenida, está buena. Y creo que él también tiene muy... Bueno, he escuchado que la actuación de él, del personaje Las principal... actuaciones son buenas, sí. Yo nunca lo había visto en ningún otro lado, en realidad. El actor principal, él es muy bueno. En realidad todos los actores son buenos, hay muy buena actuación. Y me gustó también que renovaran la serie porque se presta como para expandir un poco esa historia. Yo vi la primera temporada y me gustó mucho. Luego vi la noticia de que le iban a renovar para una segunda. Y nada, pues ahí está. Y ahora van a incluir a Bob en el cast. Y está interesante porque, bueno, yo no la he visto, pero he escuchado de vos y de varias gente que la ha recomendado muchísimo sobre eso mismo, sobre la tensión y lo que, o sea, una cocina de un restaurante y todo lo que sucede. Hay un episodio que solo es un plano secuencia, o sea, todo el episodio, 0 cortes, va ahí alrededor girando en toda la cocina, todo lo que pasa, todo el caos. Es muy bueno, o sea, es muy, muy bien hecho. Igual que en mi cocina. Exactamente, es como Roa cocinando. Caos absoluto. Ahorita que dijiste eso me acordé, acabo de ver una película buena, la verdad, tailandesa, se llama Hunger, está ahorita en Netflix. Ajá. Es la historia de una chica justamente que prepara fideos en un barrio pobre de alguna ciudad tailandesa, no recuerdo exactamente qué ciudad es. Y un cazatalentos del chef más exitoso y más famoso del Gordon Ramsay de Tailandia, ¿es cuenta? Va a buscarla a ella, le da una tarjeta y le dice, ven a buscarnos. Eres muy buena para estar vendiendo noodles, ¿no? Entonces viene toda una historia de cómo ella llega a las grandes cocinas, a cocinar para los grandes millonarios del mundo y todo eso. Un coming of age de noodles. Está interesante, sí, exactamente. Está interesante. Sobre todo es muy refrescante ver una película tailandesa, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Cine que no es la de siempre, ves ahí estéticamente es muy buena. Yo diría que es lo mejor de eso es la estética. Y me sorprendió muchísimo porque Tailandia no es una industria como cine, ¿no? O sea, Tailandia no tiene como... Pues sí, no tiene una industria del cine, ¿no? Es raro. Y esta película está con una manufactura excelente. La fotografía de la comida y de todo esto lo hace increíble. El guión es medio absurdo, pero está divertida. Sí se la recomendaría, sobre todo por el hecho de que es algo diferente. Sí, es algo masticado tailandés. Ahora está en Netflix, entonces es muy fácil. Ahí la tiene una película de 2 horas también, se digiere muy sencillo, se puede ver para cualquier familia, o sea, cualquier persona la puede ver, es como para toda la familia, está bien. Ya no me acordaba, pero me acordé que dijiste cocina. Cocina, sí. Apenas para las recomendaciones de fin de semana. Y la otra que también, ya para cerrar el tema de las noticias, se estrenó ayer 27 de abril, Love and Death, que es la nueva serie de HBO con Elizabeth Olsen y Jesse Plemons. Salieron los primeros 3 episodios. Yo vi el primer episodio. ¿Qué son de 30 minutos? No, son largos. Ah, ok, una hora. Sí, son de una hora. Creo que van a ser 8 episodios. No recuerdo muy bien cuántos episodios van a ser, pero ya salieron los primeros 3. Y pues voy a ser muy sincero, el piloto tal vez no me fascinó demasiado en el sentido de que se siente tal vez como muy novela, pero novela, drama, así, tal cual, sí, como Telemundo. Como Telemundo, así. Le fue bien, güey, tiene 7.8 en IMDb. Sí, pero bueno, no sé, tengo que seguir viéndola. O sea, solo he visto un episodio. Sí. Lo que está muy cool es que es de época, está metida en el 78, en los 80s, entonces pues todo la escenografía, los props y demás está alrededor de eso. Se fotografía muy bien, ¿no? Se presta siempre para... Eso es la crítica que yo tengo. Ah, ok. Que siento que la fotografía no tiene como un look para la época. Entonces no. Entonces ya no sé lo que dije. Uno pensaría, es que yo pensaba eso, porque yo dije, ok, seguro va a tener como grano o como estos colores o como... Y no, yo siento que incluso a veces por momentos parece hasta como comercialosa. O sea, como que la fotografía parece como demasiado bonita en el sentido de que parece un comercial. Y pues eso es como lo que más me desanimó, porque bueno, Elizabeth Olsen y Jesse Plemons, pues ellos son actores buenos. Ah, güey, sale Alan Gore. Ese güey es magnífico, güey. Es el de la última película de Charlie Kaufman.
Ahorita te digo exactamente el título. Es que también esta tiene un título bien... No lo reconozco a él, pero bueno, vean el primer episodio a ver qué les parece. Yo sinceramente pues voy a seguir dándole el intento a ver si la sigo viendo. Jesse Plemons se llama él, perdón. Jesse Plemons, sí, él es el que sale en la peli que hemos visto del perro, la de Netflix. ¿Cuál es? La que son dos hermanos que tienen una granja, que andan jalando vacas y... Es The Tale of the Dog. The Power of the Dog. The Power of the Dog. No, tiene esta... Es que I'm Thinking of Ending Things. I'm Thinking of Ending Things, de Charlie Kaufman. Mucha actuación de ese güey. Bueno, él sale. Jesse Plemons, que a mí él me recuerda muchísimo a... Sí, sale al que se murió. Sale como Alan Gore. O sea, está la serie está planteada en un hecho real. Esta serie. Ajá. Sí. Uh-huh. Bueno, yo de hecho no he querido spoilear mucho, o sea, no he querido leer sobre el caso, pero desde el inicio, de que empieza la serie, te dice, esto es una historia basada en la vida real. Entonces yo digo como, ok. Al parecer es como un caso famoso de crimen en Estados Unidos en la época de los 70s. Hay otra película de esto, a mí se me hace muy conocido esto. Yo creo que va a ser un remake. Una de las críticas es esa, que dicen que se siente como... Algo ya como un reprise de un reprise de un reprise. Yo ya he visto esto. O sea, no había ni escuchado de ella, pero ahorita que estoy dando cabos me suena muy familiar. Eso es lo que todo el mundo dice. O sea, bueno, las críticas que he leído, todo el mundo dice como... O sea, no está mal, pero que se siente que ya las has visto antes. Entonces... Ajá. Pero bueno, ahí está. ¿Y qué era lo otro que iba a decir de la serie? Ya se me olvidó. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Salieron 3 episodios. Está en HBO Max. Yo sí quiero. O sea, yo quedé con el clavo desde que vi el trailer. Es que sí es como... Entonces yo creo que le voy a dar el chance. Sí. Ampliaremos. Es un drama. Okay. Es un drama y es sobre infidelidad. Entonces también, como te digo, eso en el aspecto de novela se pone... Todos. Exacto. O sea, literalmente es eso. Ajá, el intrigón. Es como el pueblito y el infierno dentro del pueblito y el drama alrededor de todo eso. Entonces, como típica serie de novela. Sí. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Me dieron ganas de verla. Pues sí, véanla a ver qué les parece. Tal vez más adelante lo podemos comentar. Y ese es el Love and Death, si no me equivoco. Hay que verla, ahí está. Salió Guillermo del Toro en Barry. Lo único que quiero decir es que gracias a Deus, que es director y no actor. Sí, gracias, Guillermo. Y gracias que le dieron poquitos minutos también de escena. Pero genial. O sea, a mí me fascina Guillermo del Toro. Fue como, y ya. A mí me fascina. Lo vi por 150 horas en Death Stranding, en el juego de Kojima. Y ahorita que lo vi acá siempre me encanta verlo ahí. Mi hermano es su ultra fan de ese güey. Pero qué bárbaro esa actuación. Nada más le faltó ver a la cámara. Se parecía a The Office. Sí, pero bueno. Un toro. Ajá, el nombre del personaje. Todo exacto. Está muy bueno y la serie va bien. Esta serie va... Sí, la serie va cool. Y rápidamente ya terminó el Mandalorian, la tercera temporada. Creo que de las 3 temporadas se da más floja y eso me agüeva un poco porque siento que la serie iba bien, se iba como primera temporada muy bien, ya basta, Diego. Segunda temporada muy bien y ya tercera fue como... Ya basta de Star Wars, ¿no? Ya basta de superhéroes, ya. Sí, ya con eso, mundo, ¿no? hagan otra cosa, ya, escritores, guionistas, todo, ya estamos hartos no sé. de estar viendo superhéroes siento en la pantalla. Que... O sea, la expansión del universo de Star Wars y todo está muy cool, pero... De quien sea, hasta cierto punto ya es como... sí, okay. ya. Que anuncien otro pinche superhéroe de Marvel o de DC. Okay. No, ya no, güey. Ya no, pero eso va a seguir sucediendo. No, ahorita sí, digo que no sé por qué en el programa de Daniel. Don Oscar. Sí, Don Oscar. O sea. Don Oscar, eso va a seguir sucediendo. Güey, ¿y sabes qué es lo peor? Que después de Mario, lo que viene son videojuegos, güey. Sí. O sea, ya olvídate de estar viendo cómics. Ahora vamos a ver todos los videojuegos en películas. 10 años en videojuegos. Ya, con The Last of Us y Mario, ya. Hasta la película de los Sims viene. Qué bueno. Claro, güey. Yo sí voy a ver la película de los Sims. Claro, güey. Ya prepárense para 20 años, como pasó con Marvel. Ahora van a ser 20 años de los videojuegos en el cine. Película de Cities Skylines. Qué bueno una película de Cities Skylines. Bueno, Tetris está buena. ¿Lo comenté acá? Sí, la de Apple. Tetris está buena. La verdad es que es una película. Creo que es el actor. Sí, está en Apple TV y está buena. A ver, les digo, es inevitable. Es inevitable. De aquí van a salir 50,000 películas después de Mario, entonces... Prefiero que pasemos de la época de superhéroes y Star Wars ahora a videojuegos para por lo menos cambiar un poco aires. Sobre todo porque en los videojuegos ya hay más mínimo, ¿no? Un videojuego y una película son absolutamente distintos. Sí, se escriben distintos, sus mecánicas dinámicas y todo eso lo hacen absolutamente distintas y nunca comparables. Pero es un buen punto de inicio algunas cosas. Sí. Para que lo digan los fans de The Last of Us, que para muchos muy bien. La diferencia entre el videojuego y la serie es bastante, pero la gente quedó satisfecha. Sí, no decepcionó. Pero ya, prepárense entonces, vienen 20 años de películas de videojuegos. Uf. Wow. Aquí ya lo vieron primero, van a llegar los Sims.
Exactamente. ¿Y sabes qué va a ser lo que me voy a morir de la risa? Sí, me voy a morir de la risa de los fans de Marvel y de DC y todo eso. Es que seguramente sí va a haber un Oscar para una película de esas. Uf. O sea, para The Last of Us, cuando hagan una película como The Last of Us, sí va a estar nominada o sí va a llegar a un Oscar. Y van a llorar profundamente todos los de Marvel. Como, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no dieron un Oscar a Tony Stark? Exactamente, a Black Panther. Pero bueno, ya, avancemos en este asunto. Porque el día de hoy venimos a hablar de guión. Exacto. Una parte fundamental para mi gusto, esa es mi opinión personal, no tiene por qué coincidir con nadie, para mí es lo más importante de una película. Muchos colegas directores solo de eso. Sí, exactamente. Exacto. Muchos colegas directores, yo soy director, muchos colegas directores opinan exactamente lo contrario, que los directores son capaces de hacer una película sin guión y que el guión es algo complementario de su trabajo, pero que el director Bergman, Tarkovsky, todo esto es el fundamento del cine. Yo, a pesar de ser director, opino exactamente lo contrario. Para mí lo más importante de una película es el guión y cómo se interpreta en una cámara, frente a una cámara el guión, o sea, los actores. Pero bueno, esa es mi muy humilde opinión. Y hay que hacer una anotación ahí, para los que no sabían. Roa fue profesor de guión, entonces... Di clases de guión en la universidad, me fascina, pero... Todo un erudito del guión. No, exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y eso creo que es algo que debe de aprender la gente. Entre más sabes de algo, cuando me aprendí a meter en ese asunto, me di cuenta más bien de lo ignorante que soy. ¿Sabes? Sí. O sea, mucha gente, me pasa con colegas directores también, que llevan 3, 4 años dirigiendo y ya sienten que son los directores. Llevo 17 años de vida dirigiendo cosas y cada vez siento que me hace falta más por aprender, ¿no? Sí. Entonces es algo que el guión es un tema súper complejo, súper profundo y que realmente requiere de gente que está especializada en eso nada más. Claro. Gente que se dedicó al guión, no como yo que anda dirigiendo y escribiendo y así. No. Los guionistas deben ser gente dedicada a escribir. Yo si pudiera sentarme como más bien desde el punto de vista de alguien que quiere como aprender, porque voy a ser muy sincero, a mí el guión es algo que siempre me ha costado mucho identificar cuando hay un buen guión. En el sentido de que, digamos, identificar un mal guión es muy fácil. O sea, las conversaciones absurdas, diálogos absurdos o cosas innecesarias que están sobrando. Así que uno dice, cuando te das cuenta, dicen que cuando te das cuenta de ese tipo de cosas es porque es un mal guión. Si en realidad nunca notas que en las conversaciones, que el flujo de las conversaciones, todo se sienta muy natural, es porque en realidad fue un buen guión. Eso es lo que he escuchado. No sé qué pensarás vos, pero digamos, yo te quería preguntar a vos, ¿cómo haces vos cuando querés identificar, no, eso es un buen guión? Porque, como te digo, un mal guión es fácil, pero ¿cómo identificas vos y decís, ok, no, eso sí es un buen guión? Para empezar, hay dos partes, creo yo. O sea, está la parte subjetiva y la parte técnica, que esa es muy objetiva, ¿no? La parte técnica, pues, es justamente que pues se ha intentado a través de 100 años de historia del cine, ¿no? Se ha intentado establecer cómo debe de estar estructurada una historia para que conecte mejor con tu audiencia, claro, ¿no? Esa es la parte técnica estructural de cómo se escribe. Pero la parte subjetiva es, para mí, la más interesante, porque es la que te hace sentir o la que te provoca el decir, qué magnífica película vi o qué terrible película vi. Y muchas veces esas películas que provocan estas cosas no están atadas a las estructuras tradicionales, ¿no? A las formulaicas, no están trazadas de la manera en la que se supone técnicamente debe estar escrito. Sí, en el estándar. Esa es la parte más increíble. Sin embargo, sí creo que el saber de la técnica y estructura te da las habilidades justamente para poder llegar a romper o a cambiarlas de un modo. Mira, un ejemplo muy claro que a mí me parece que es muy evidente. Cuando ves el diseño japonés, en general, de las cosas, suelen ser muy minimalistas, suelen llevar a abstracciones súper simples, cosas que pudieron haber sido muy complejas. Una silla. Tú ves una silla, hemos visto todos en nuestras vidas, millones de sillas en nuestras vidas, ¿no? Tú ves la abstracción que llegó Japón al diseñar una silla, donde comen todo esto, que es como un banquito nada más, como una tela suave, algo precioso, a mí me parece increíble, ¿no? Bueno, para llegar a la abstracción absoluta de esa silla, tuvieron que haber 1000 sillas, millones de sillas, ¿no? Y un gran diseñador llegó y empezó a quitar, como diría Tarkovsky, a esculpir en el tiempo, que dice que es lo que es el cine, la edición, ¿no? O sea, a quitar, no a sumar. Llegó a quitar hasta llegar a su más mínimo algo y dijo, esto es la perfección, o sea, esto es todo lo que se necesitaba. Quité todo lo que no. Okay. El guión me parece que es justamente eso. O sea, el guión, por eso se dice que entre guionistas se dice que escribir es reescribir. O sea, tienes que hacer draft y borrador, y borrador, y borrador, y borrador, y borrador, para ir quitando, para ir esculpiendo, para ir llegando a esta silla donde dices, ya, esa silla se ve preciosa y es súper útil, ya no necesito todas estas cosas que están aquí. Es lo mismo con el guión, me parece. Entonces, creo que
a lo que a mí me parece, cuando yo digo que ese es un buen guión, es cuando un guión está tratado de tal manera que no encuentras dónde rebanarle cosas. Donde dices, no, es que si le quito esto, ya no es eso. Si le hubiera quitado esto, ya no es eso. Si este personaje no dice esto, no hace esto, ya no se cumple, ¿no? Uh-huh. Que a mí me pasa exactamente al revés, cuando yo siento que son malos guiones, cuando digo, ¿por qué me contaste media hora de un güey caminando en un bosque, ¿no? Y digo, hay cine contemplativo que te sirve de algo eso, o sea, te transmite una emoción. Aftersun, por ejemplo, es una película que me parece que no le sobra nada, en el sentido de que sí tiene muchos recorridos de la niña recargada en el vidrio de un autobús mientras va avanzando, caminando, de playa, todo esto, pero porque Aftersun está escrita de tal manera que necesitas eso para sentir más nostalgia. Sí, te lo justifica, no es como solo quiero ver el plano de la niña. Porque es precioso, exacto, porque los Alpes son increíbles, o porque Turquía es razón, increíble. Cuando se justifica, sí hay una razón por qué, obviamente. Entonces ya no es tan innecesario. Ya no es paja, ¿no? Ya está ahí por algo, porque eso en Aftersun particularmente, a mí me transmitía la nostalgia de la infancia, ¿no? El de cuando tú ibas pegado a ese vidrio, cuando tú estabas sentado al lado de una alberca, de una piscina, ¿no? Moviendo los pies y viendo a los demás niños jugar y todo eso. Te traía algo, pero en cambio hay guiones en los que, y nos pasa mucho a todos cuando empezamos a escribir cortometrajes o cuando empezamos a hacer ejercicios de escritura, que pones cosas porque son bellas de ver, ¿no? Sí. A ver, estamos en este momento, estoy en Costa Rica. Entonces, lo más fácil para mí sería, güey, todo lo que escriba voy a poner unas tomas de selva, porque son increíbles playa, las selvas de acá. La playa, digamos que es algo como más genérico, pero Costa Rica algo que tiene como increíble la selva, ¿no? Entonces, las selvas, el rainforest y las cascadas, todo esto. Entonces, voy a poner unas tomas increíbles. Y, ojo, no me gusta mucho criticar colegas ni nada, pero he visto mucho, o una parte importante del cine costarricense que he visto, peca de eso. Tengo que mostrar las cascadas, tengo que mostrar la selva, tengo que mostrar los caminos, tengo que mostrar todo. Sí. ¿La necesitas realmente? Sí. O sea, ¿es Jurassic Park donde los dinosaurios vivían en la selva? ¿La isla del Coco? Ajá, entonces, exactamente, pasando en la isla de Coco, donde se necesitaba ver un ambiente de selva que parece la prehistoria y todo esto. Sí. O simplemente metiste a tu actor a que caminara por ahí, manejara por ahí, porque va a hacer unas tomas increíbles de dron, ¿no? O porque saben muy bien. Entonces, eso es guión, ¿no? Sí. Eso es guión. Y ahí es donde hay que detener a los directores. La sintetización, dirías vos, entonces, que es, o sea, como empezar a sintetizar cuando lo no le más puedes importante. Quitar. Cuando tú ves una película, dices, güey, si le quitamos ¿qué sucede? Cambia la película, y cuando ya no encuentras nada que quitar, me parece que el guión es cuando es lo más cerca a la perfección. Cuando dices, ya, si le quito un diálogo, si le quito esta escena, pierdo. Ya no comunico lo mismo, ¿no? Si la niña no iba esas 30 segundos de secuencia recargada en el vidrio, probablemente yo no hubiera recordado cuando yo iba así en el carro de mis papás o en un bus, todo eso, ahí hubiera perdido ese momento, ¿no? Si no, si dices, no, tiene 10 momentos iguales, ya quita 9, eso es un error de guión, ¿no? Es que es curioso porque yo lo estaba pensando, creo que tal vez como mucha gente lo piensa, y ahorita lo entiendo mejor, pero digamos, yo pensaba que un mal guión era como, no sé si ustedes recuerdan la película, la de The Room, la del 2003. Claro, magnífica. Ajá, sí. Magnífica. ¿Cómo se llama? Tommy Wiseau. Ajá. La peor película de la historia, dicen de muchos. las peores películas de la historia. Y que, digamos, uno dice, sí, un mal guión. Bueno, pues eso es un mal guión, ¿no? Por la forma en la que hablan y los diálogos raros. La textualidad, es la parte textual, ¿no? Exactamente. Yo creo que cuando uno piensa en un guión, uno piensa, digamos, así como en esto, uno piensa, pues, en esto, ¿no? Las palabras. Las palabras. ¿no? Los diálogos. Pero ahora que lo decís así, también tiene otro sentido, ¿no? Que un guión es también la forma en la que cuenta usted la historia y qué le aporta o qué le quita. O sea, qué falta, qué sobra o qué no debería estar. Más allá de la conversación. Porque yo creo que la gente asocia eso. El guión es, cómo hablan. No. Cómo hablan nada más. Es una parte obviamente importantísima, pero o sea, el contexto y la hipercontextualidad de la escena, o sea, el qué hacen los actores, es también guión. Sí. O sea, tú puedes hacer, o sea, a ver, literalmente cuando estamos solos todos en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria, estamos escribiendo, por así decirlo, un guión de lo que estamos haciendo, ¿no? Y no estamos diciendo palabras. Pero tú estás diciendo, a ver, me levanto en la mañana. Sí, con las acciones. Checo que no puse a cargar mi reloj, güey. No, me enojo porque digo, puta, no cargué mi reloj, güey. Busco a mi perro. Todo eso son acciones que están escritas en un guión. Claro. ¿No? Que no son texto. No es lo que se dice. Y muchas veces, justamente, el decir de más, el poner texto de más. Hay una frase muy, muy común que es Don't tell me, show me. Don't tell me, show me. O sea, no me digas, muéstrame. Exacto.
los guionistas, eso lo dice McKee, y es que yo creo que va a dar para varios programas este tema, pero McKee es un escritor, ¿no? Adam Key, sí, que ha escrito, tiene varios libros, prolífico, pero hay un par de libros muy famosos que son Story y el guión, The Script, que son justamente de guionismo y se han tomado como cierta base del cine moderno para entender cómo se debe estructurar un guión, ¿no? Y justamente uno de los errores de los que hablaba aquí constantemente es nunca uses un narrador, una voz en off. Dices eso es para guionistas huevones, ¿no? O sea, si tú pones un narrador que tenga que explicar, entonces Oscar se levantó, tomó su café, dio 3 pasos y se dio cuenta que su vida no tenía sentido, ¿no? No, a ver, muéstramelo, don't tell me, show me. Exacto. ¿No? ¿Qué hace un ser humano cuando se da cuenta de eso? ¿Qué hace un ser humano deprimido? ¿Qué hace un ser humano contento? ¿Qué hace? No dices, ay, Diego estaba tan contento que se echó sus azucaritas en la mañana. No, güey, no. O sea, lo pones a través de que pone música, quizá, ¿no? Sí. Se levanta, lo primero que hace es poner música. Y le estás diciendo a la gente a través de tu guión, güey, está contento. No tienes que decirle literalmente, ¿no? Estaba tan contento ese día. Entonces, son cosas como esas, pero vaya, el guión es todo. Y qué bueno que empezáramos por ahí, porque justamente el guión no es el texto. Es que sí, exacto. El guión es también el contexto, lo subtextual y todo lo que hay alrededor de, o sea, todo lo que está sucediendo ahí. Y si tuviéramos, obviamente, la mejor forma de explicar guión, que era lo que vos decías al principio del programa, es hablar de buenos ejemplos. Entonces, en vez de preguntarte como qué debería tener un buen guión para vos y para Dani, ¿qué es para ustedes un buen guión a través de un ejemplo? ¿Cuál película, cuál serie ustedes dirían como, uy, sí, eso es un... o sea, yo creo que el clásico ejemplo, por lo menos de mi época, es The Social Network. Magnífico. The Social Network es... se me va el nombre ahorita. Es el escritor es... Ay, me fascina cómo escribe ese güey, pero yo soy terrible con los nombres. Es el de Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. Claro, aquí lo tenía. Que es escritor de Social Network, escritor de Chicago 7 Trial. The Trial de Chicago 7. Y escribió Left Wing, que fue una serie muy famosa. Se llama West Wing. The West Wing lo escribió él. Y Aaron Sorkin es como famoso dentro de la época actual de Hollywood porque su forma de escribir es lo que le llaman un match de tenis o de ping pong. O sea, sus diálogos y la forma en la que la gente conversa no es como nosotros conversamos en la vida real, porque como dicen, nadie tiene una respuesta inmediata para todo, sino que normalmente si alguien te dice algo, un argumento o una noticia, no respondes inmediatamente con algo muy inteligente. Pero Sorkin agarró eso más bien y dijo, no, todo el mundo siempre tiene algo que decir. Y entonces sus películas siempre son así como un match de tenis, ping pong. Y The Social Network es como yo creo que es un buen ejemplo de un guión en ese estilo. Claro, de rápido y velocidad. Y tiene que serlo porque la peli casi que el 80% es así, no es como... Desde que arranca. Ajá, desde que arranca. Sí. Entonces, como que tiene que serlo más bien. No, eso es un muy buen ejemplo. Es que algo que tiene Aaron Sorkin es que todos sus personajes son súper inteligentes. Sí, todos. También. Todos tienen una respuesta inmediata en la punta de la lengua para problemas súper complejos. Todos tienen la broma perfecta. Una broma aparte de esas que le dicen los gringos smart ass. Ajá. Que es estas bromas así como que son muy inteligentes pero irónicas, ¿no? Que nada más ciertas personas entienden. Así es como escribe Aaron Sorkin. Y es lo que lo hizo famoso. West Wing está escrita y todo así. Social Network me parece... Yo creo que es el guión que más me gusta de Aaron Sorkin. De Social Network, ¿no? Que esta película de Facebook, si no la han visto... Vayan, corran en este momento, pausen esto y vayan a verla. Es una película increíble. Sí, totalmente. Y es... La música de Trent Reznor. Sí, Trent Reznor, Atticus Ross y Fincher, que la dirige. David Fincher dirigiendo. Y creo que cuando la vean, yo creo que de las cosas también más interesantes de Social Network, que lo vimos hace como 2 años, es el detrás de cámaras de la película, que creo que es en los últimos meses de producción. Creo que fue Fincher incluso que dejó de ir a la producción y Aaron Sorkin tuvo que tomar las riendas. Le dejó el último día. Ajá. El último día antes del Grab le dijo, ok, tú vas a dirigir esta escena. Exacto, fue como, no, tome, dirija usted. Y eso es como, wow, ¿en qué momento pasó eso? Y creo que es cool porque le abrió las puertas a Aaron Sorkin y eventualmente él se volvió director. Él dirigió The Trial de Chicago 7, que es un peliculón. Es un peliculón. También si no lo han visto, corran, está en Netflix. Y la última que él hizo, que está en Prime. El juicio de los 7 de Chicago 7 en español. Que la última que él hizo, que está en Prime, que se llama Meet the Ricardos o... Magnífica. Being the Ricardos. Ricardos. Que sale... Siendo los Ricardos. No, es Benicio del Toro, creo. Es Benicio del Toro y sale Nicole Kidman. Increíble película también. Si les gusta el cine, es una movie about movies. Sí. Entonces también está increíble. Pero sí. Eso yo creo que es un ejemplo de guión. Es un ejemplo magnífico. Yo justamente, mira, Diego trajo su copia de Birdman. Este guión que
justamente yo se lo regalé a Diego en algún cumpleaños, porque ese guión me parece que cuando yo vi la película me fascina Birdman, ¿no? Soy muy fan del trabajo de Alejandro González Iñárritu, probablemente es mi director favorito, y cuando vi esa película, lo primero que, al terminar de verla, dije, quiero leer ese guión. Porque para los que no saben o no lo han visto todavía, Birdman es un falso plano secuencia. Todo sucede en una sola toma. Que es falso, evidentemente, porque es postproducción, ¿no? Producción y postproducción. Pero se supone que es una sola toma. Entonces, cuando termino de ver Birdman, dije, quiero ver ese guión porque quiero ver cómo lograron escribir eso. ¿Qué vio el director? Yo, al ser director, veo guiones todos los días de mi vida, o casi todos los días de mi vida estoy viendo guiones de todo lo que tengo que dirigir. Y cuando dije, a ver, ¿cómo lo explicaron al fotógrafo, al director, al diseño de producción? ¿Cómo lo explicaron esa película, no? Y al ver el guión, me encantó cómo estaba escrito porque es un guión que es tal cual. Se trasladó, así lo transformaron a la pantalla tal como pasó. También tiene que ver porque fue coescritor González Iñárritu y él dirigió la película. Sí. Entonces, o sea, viene como de la misma mente, no todo. Entonces se logró. Pero es un buen ejemplo para ver cómo explicas una película que es difícil de explicar con un pacing muy rápido. Pareciera escrita por Aaron Sorkin, ¿no? Sí. Es ese tipo de película, pero no está escrita por él. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo se lleva a la pantalla. Eso es para directores. O sea, el ver cómo trasladaron un guión, cómo lo entendió el director y el fotógrafo, ese es un buen ejemplo. Y eso es muy cool. Dale. Es que esa era una pregunta que yo también tenía. Dale. Como de, ok, ¿en qué momento llegan a empatar el director y el guionista a la hora de la producción? Porque yo sé que tal vez aquí Iñárritu pudo coescribir, pero digamos Fincher no escribió o coescribió Social Network. Casi nunca escribe. No, de hecho él casi nunca escribe. Entonces yo tenía como esa duda porque ¿en qué momento el director empieza a plasmar todo lo del guión? O sea, ¿cómo hace ese match? ¿Cómo ocurre el match? A mí mi experiencia es complejo todo el tiempo, ¿no? Les digo, yo estoy todo el tiempo dirigiendo cosas que escribió alguien más. Todo el tiempo. Y ustedes trabajan conmigo, trabajamos juntos, ustedes lo han visto y es como muy complicado. Pero a ver, creo que siempre hay una buena relación en cuando los directores son lo suficientemente como humildes para buscar buenos escritores o para buscar buenos guiones, ¿no? O sea, hay prolíficos, hay prodigios de cine, como Quentin Tarantino, que escriben y dirigen y hacen todo y van, pero no son la mayoría de los casos, ¿no? Justo Fincher es un buen ejemplo, porque Fincher no escribe. Su papá sí, fíjense, eso es curioso. De hecho, él hizo el guión de Mank. Cierto. Fue el papá de Fincher. Se llama Jay Fincher, creo que se llama el papá. Pero bueno, Fincher es un buen ejemplo de eso, ¿no? De alguien que solo va. Creo que es eso. O sea, si me preguntaran a mí, ese es mi humilde punto de vista nada más. No es una ley. Yo creo que cuando estás dedicado a ser un buen director o un buen guionista, vives en un hábitat de coexistencia en el que ambos están buscando, ¿no? Un buen guionista lo único que quiere es un buen director para su guión. Sí. Y un buen director lo único que quiere es dirigir un buen guión. Sí. Entonces, de acuerdo a sus necesidades van... Y cuando falla, y ahí me van a odiar muchos, pero cuando falla es cuando llegan los Nolan, ¿no? O sea, cuando llega Tenet, es un director magníficamente bueno, con un guión malo. Sí. Un guión con demasiados errores, un guión atropellado, un guión con mucho que desear. Y lo digo, y yo no lo digo yo solamente, lo dice la crítica especializada y lo dice las audiencias, ¿no? Sí, es muy confuso. Entonces, eso creo que es una respuesta que yo daría a Dani, es justamente eso. O sea, cuando se convive es cuando hay un mutuo respeto por las cosas, o a menos de que seas un genio, te digo, como Tarantino, y tú sabes escribir y dirigir y hacer todo, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, Inglourious Basterds, y dices, güey, señor escribió y dirigió esta madre, güey. De hecho, ese es cuando uno busca, como dentro de los mejores guiones, sale Inglourious Basterds. Y de hecho, o sea, dicen, Inglourious Basterds tiene la peculiaridad que la forma en la que la escribió Tarantino es solo el intro podría ser una historia. O sea, toda esta secuencia de Francia y demás, solo la secuencia del bar, de cuando están en la mesa y todo, es otra historia. Y que esa forma de contar y de guionizar las historias de Tarantino, de hacer como pequeñas historias dentro de un gran arco, es como un gran ejemplo también de guionismo, en el sentido de que él es capaz de, pues eso, de involucrarte en una pequeña escena que es magnífica y que a final de cuentas también está conectado con el arco enorme que él nos está intentando contar. Sí, y al final logra cerrarlo, no es como que nos dejó como con todo en el aire. Exacto. Sino más bien hay un buen cierre. Pero ¿cuántos de esos hay, no? A ver, otro caso, Orson Welles, ¿no? Sí. Orson Welles escribe, dirige y actúa el Ciudadano Kane. Sí. Sí. Uno de los que muchos, repito, yo no, o sea, a mí sí me encanta, pero yo no soy especialista, pero muchos especialistas, críticos especializados de cine y todo esto, dicen que es de los mejores guiones de la historia. Sí. Chinatown, Casablanca. ¿No? O sea, todos, bueno, muchos dicen que Citizen Kane es el mejor guión de la historia, ¿no? Algunos opinan eso. Y este tipo dirigió, escribió y actuó. Pero ¿cuántos hay de esos?
Sí. Yo creo que es el mutuo respeto, el decir, yo soy director o yo soy guionista, o puedes intentarlo y igual sale algo muy bueno, ¿no? Pero el respeto creo que es la respuesta a eso, es decir, busca al mejor guionista para dirigir o busca al mejor director para escribir. Otro ejemplo de gran guion de ustedes. Parasite. Bueno, sí. Me encanta. Bueno. Sí, Parasite. Y el mismo Bong Joon-ho también coescribió. Sí, y cierto. lo dirigió. Y Parasite no es un libro, ¿verdad? Es 100% peli, creo, ¿no? Sí, es peli. Yo te regalé el storyboard, ¿no? Sí, yo tengo el storyboard de Parasite. Sí, genial, sí, genial. Y siento que es muy... o sea, no es tan volado y es muy refrescante a la vez. Sí. Como que se siente muy nuevo, pero él no está inventando nada. Él simplemente haciéndolo bien, de la manera correcta. Y ese storyboard, Dani, está pantalla tras pantalla. Todo, él lo hizo todo. Sí. Porque la diferencia que muchos creen es una película de altísimo presupuesto. No. Y construyeron la casa para la película. Sí. No, el storyboard también es muy cool porque al ser coreano y tener como todo este estilo, a la hora de hacer los dibujitos y los sketches y demás, que eso es algo muy cool de los storyboards, que los storyboards pueden ser como otro storyboard que también tengo, que puede ser el storyboard de Blade Runner 1949, creo que es. Ajá. Que es un storyboard que literalmente la escena está así tal cual el encuadre. O Parasite, que a veces él lo que hizo fue como sketches y dibujitos y cosas así, y a partir de eso él dijo como, no, aquí esto va a ser así tal cual. Entonces es muy loco porque él escribía al lado del storyboard los diálogos y las cosas. Entonces yo sé que es un buen ejemplo en ese sentido porque es visual y literario a la misma vez. A la misma vez, exacto. Y te lo estás como imaginando y leyendo y viendo se ve el proceso creativo y es muy chido. Y casi nunca se ve tampoco, como ver de la mano el proceso creativo del dibujo y la escritura. No, y me imagino que también esa herramienta para él es mucho más fácil ya que también, además de él coescribir, tiene que dirigir. Sí. Entonces va como... Le ayuda, es su herramienta. Y te digo, hay directores que lo hacen. Actualmente está pasando mucho, ¿no? O sea, que el director quiere esta cosa más escribir. O que el escritor, The Trial of Chicago 7 ya fue dirigido por Sorkin, ¿no? Entonces ahí van. Y hay casos excelentes y hay casos en los que te das cuenta de que... Mejor que... No, papi, regresa a ser máquina de escribir o regresa a dirigir actores y cámaras, pero... Sí. Y es que también creo que se tiende a confundir también mucho eso. O sea, la dirección y el guionismo. Porque, digamos, yo creo que como decías vos, o sea, puede haber un muy buen guión que se arruine por una muy mala dirección. Claro. Pero puede haber un terrible guión, pero que un director que lo salve y lo rescata. Sí. Entonces, creo que esa relación a veces es un juego vital. Yo creo que las genialidades vienen de ahí. Las genialidades vienen de cuando se mezclan esas dos grandes cosas, ¿no? Que a veces vienen de una solamente. O sea, a veces hay un gran guionista contenido en un gran director. Sí. Pero es difícil, ¿no? Otro gran guión que ustedes tengan en la mente. Pues hay muchos, recientemente, bueno, a ver, ni siquiera recientemente, pero bueno, en la época moderna, por ejemplo, la película triste de decepción amorosa más chingona que he visto es Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Sí. Charlie Kaufman, okay, ¿no? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, que por cierto, me estoy burlando del título, pero me encanta, ¿eh? Sí. Esta traducción me encantó. Era muy difícil y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, como el poema, me parece increíble. Y cuando ves la película tiene todo el sentido, digamos. Sí, es el poema, no tal cual. Pero bueno, esta película me fascina y les digo, se meten cosas más elaboradas, pero bueno, la estructura que tiene Eternal Sunshine of a Spotless Mind no es lineal. ¿No? Que es como la arquetípica, la que hace normalmente es como siempre una estructura lineal. Todas las películas que vemos actualmente de Marvel y todas estas cosas que son, no es que esté mal, simplemente es así. Sí. Esta película te cuenta una historia que pudo haber sido contada como de 20 maneras distintas, pero creo que la correcta era haber roto con la linealidad en la manera en que la cuenta. ¿Por qué? Porque la confusión en esta película, la confusión que te genera la mitad, me parece su punto más brillante. O sea, si en esa película supieras lo que está pasando, o pudieras predecir más lo que está pasando un poco más rápido, es decir, si esa película fuera más breve, estuviera teniendo un tiempo más rápido, no saldrías con la sensación que sales de que te esté retardando las cosas, porque cuando termina, tú estás tu cabeza está en tantos lugares y dices, a ver, ¿qué pasó? Que estás muy vulnerable. Entonces, cuando ves el final, estás absolutamente encuerado sentimentalmente, digamos, porque estás confundido, viste demasiado y conecta. Sí. Te pega, ¿no? Es un poco lo que pasa con Aftersun. Sí. Te vas desnudando durante todo el trayecto del guión. Entonces, cuando llegas a lo último,
una acción que, por cierto, es otro de sus características principales, digamos que no tiene finales cerrados. Este tipo de películas no tiene finales como absolutos, igual que Aftersun. Sí. Terminan felices para siempre. Ajá, no. Es exactamente lo contrario, ¿no? Ajá. Y cuando llegas a ese punto, estás tan preparado para acabar sentimentalmente o terminar sentimentalmente que lo logra el director, el guionista. Si lo hacen bien su trabajo, sales totalmente complacido de lo que viste y dices, wow, esta cosa me acaba de cambiar, ¿no? Acabo de sentir cosas nuevas. Entonces, ese guion me parece que toda esa confusión que pasa, aparte magníficamente dirigida y los efectos visuales y todo lo que va trayendo esa película, te va poniendo en la posición perfecta para que en el último acto, cuando termine la película, estés totalmente conmovido. E incluso curioso que ahorita lo estabas diciendo, que yo no lo había pensado, pero yo creo que si esa película se cuenta de manera lineal, no, o sea, es otra película y no hubiera tenido jamás el efecto que tiene. O sea, no tendría ningún sentido. El hecho de que se cuente de esa manera, pues el arco, como lo describió Charlie Kaufman, hace y genera todavía más esas emociones y esos sentimientos. Porque si vos, cuando ya tenés una comprensión de la película y la volvés a ver una segunda vez, ya por lo menos tenés una noción de para dónde van las cosas. Pero aún así, como que te sigue sorprendiendo más, y yo creo que tiene que ver con la estructura de cómo está escrita la película, porque al no ser lineal... Se llama minitrama, o sea, el término técnico es minitrama, se le llama a esa estructura no lineal. Ah, ok. Pues sí, yo creo que esa estructura es lo que sorprende muchísimo, pero tengo entendido que es muy difícil de lograr. O sea, tenés que tener muchísimo como cuidado, de experiencia y de escuela, porque se puede volver muy confuso, que es lo que le pasa a Nolan. Son como luego pasos. No puedes resolver y ya la peli se va al carajo. Exactamente, es lo que le pasa a Nolan, que yo siento que, digamos, yo diría que Tenet es el ejemplo de una película que quiso hacer eso y se vuelve súper confusa, pero digamos, uno ve Memento, que Memento, digamos, en parte es escrita por él y su hermano, pero Memento sí logra eso. O sea, sí, a pesar de que es contada de manera bizarra y estructuralmente diferente, al final sí es como, ok, ya. Es más, no se vaya tan lejos. Ve a Dunkirk, que incluso fue antes de Tenet. Cierto. Hasta el mismo Dunkirk es como, ok, está bien, pero Tenet es claramente todo lo contrario. Y es extraño porque uno pensaría, bueno, y Nolan tiene experiencia contando historias de esa manera. Y que fallara tanto en Tenet fue como... En Tenet, mira, antes de avanzar rapidísimo, según aquí los tres como tipos de guión, digamos, que están en el cine actual, los que funcionan de manera actual, son el arquitrama, que es lineal, aristotélico, que es los tres actos, ¿no? Sí. O sea, el guión aristotélico es tres actos divididos, prácticamente el de en medio es un poco más largo regularmente, ¿no? Que es como la curva así, y el centro está el clímax y luego ya... o sea, introducción, desarrollo y conclusión, o sea, básicamente, para ponerlo en términos como lo más simples posibles. Bueno, en esto ese es el arquitrama, ¿no? Luego está el minitrama, que es lo que estamos hablando, películas o guiones que no terminan en cosas absolutas, que pueden o no ser lineales, que pueden brincar en la linealidad, y donde regularmente el conflicto está dentro de tus personajes. En el arquitrama, el héroe, que es el personaje principal, siempre el exterior le pone un reto, ¿no? Es todas las películas de superhéroes, digo, no solo superhéroes, o sea, en general la película tradicional de grandes audiencias, ¿no? Sí. Entonces llega alguien que no está preparado, llega Harry Potter, por ejemplo, y llega desde afuera este mundo mágico que lo pone en un problema. Y entonces él tiene que adaptarse y aprender, y va a encontrar amigos en el camino, y va a aprender habilidades para llegar, ese es el desarrollo, para llegar al final a enfrentar el problema que le llegó desde afuera. Sí. En el mini trama, que es la película que estamos hablando, que es lo que yo más veo, más me gusta a mí, lo que más aprecio, es cuando el conflicto está dentro de los personajes. Puede haber varios, y el conflicto es totalmente interno. O sea, nada cambió afuera, sino un personaje encontró un conflicto en sí mismo y está luchando con él mismo, y entonces lo que viene afuera pues, es un poco indiferente, ¿no? Un ejemplo perfecto ahorita es Banshees of Inisherin. Cuando vimos ahí, ¿no? Que es... El mundo está... O sea, hay una guerra atrás y todo, pero eso no está cambiando nada. Un personaje cambió todo y después el otro decidió cambiar y se hizo el cagadero. El desmadre que se armó en esa película, que se basa todo, ¿no? Un asunto interno de Whale. Por eso les decía que me fascinaron tanto estas últimas películas, porque todas iban como por ese lado, ¿no? Sí. Entonces, ahora que lo piensas, tener razón. Un conflicto interno que el personaje tiene que resolver a pesar de todo lo que está pasando alrededor de él, ¿no? Y sobre todo finales no cerrados. Finales que permiten algo de interpretación, no demasiada, porque vamos al otro ángulo que se llama antitrama, la última. La antitrama es todo lo que hablamos antes, romper las reglas de todo eso, cuando se hace bien.
Es decir, no son lineales, el conflicto no es interno ni externo, puede haber o no conflicto. Wow. Puede haber múltiples personajes o no. Es un cine mucho más contemplativo. En el que no se sabe si se resolvió, no se resolvió. Ese que todo el mundo dice, Jodorowsky, ¿qué hiciste en esto? ¿Qué hiciste? No, Jodorowsky, no. Así, no, Jodorowsky, ya no hagas películas. Así, ¿no? Y cuando Jodorowsky lo hace, que es un genio, le salen. Pero hay muchas películas que sin querer caen en eso. Y son películas sin estructura, donde no está ni abierto ni cerrado al final. No sabes no hubo motivaciones porque no sabes si es el mundo ejerciéndola sobre el personaje o el personaje ejerciéndola sobre afuera. Lo que acabamos de decir ahorita, por ejemplo, de Charlie Kaufman, esta de I'm Thinking of Ending Things, que también esa está para mí es eso. Demasiado bizarra, o sea, no. Sí, te llega un punto de avanzada en el que, en el que dices, no sé si soy yo. O sea, si no puse la atención o no tengo la capacidad de entender esto, pero te ponen en esos dilemas, ¿no? Y algunos lo logran y algunos no. Sí. Pero bueno, están esos tres, ¿no? Esto de la mitad, les digo, son estas películas que la mayoría de la gente entiende como estas películas que son medio contrastantes con la audiencia y con la crítica. Estas que realmente la crítica especializada alaba y la gente no le gustan. Claro. Son las que están a la mitad regularmente, ¿no? Las primeras más bien son por todo mundo amadas y adoradas. Y las últimas son ya lo que les decía, ¿no? Una película de Ingrid Bergman, que dices, güey, acabo de ver un... Que acabo de ver. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Sí. Pero están ahí las tres cosas. No sé ni cómo llegamos ahí, pero... Por eso les decía que las dejamos. Es un tema complejo. Exacto, pasa adelante. Es un tema complejo y si te clavas te vas sumergiendo. Otros guiones, no sé cómo vamos a decirlo, pero otros guiones que a mí también me parecen súper interesantes es también los guiones que te hacen sentir emociones o como, ¿cómo se dice? No emociones, sino en el sentido de que te familiarizas o con algo que no debería hacerte sentir familiarizado. Son como los guiones, como por ejemplo, un ejemplo muy reciente es la peli del Joker. Como un guión te hace sentirte pues bien hasta cierto punto por un personaje que en realidad es un villano, ¿no? Es un antihéroe. Y entonces estas historias de los antihéroes, a mí, por lo menos a mí, cuando están bien logradas, me parecen súper interesantes porque logran que sintas algo por alguien por quien no deberías estar sintiendo algo, porque al final de cuentas es una mala persona. Sí, empatizas con quien no debes de hacer empatía. ¿Sabes con cuál me pasó? Ahora hablando de ese, con The Worst Person in the World. La peli noruega. Claro, la peli noruega. Es como, ok, la chica lo está haciendo por el bien de ella, pero uno dice, ¿por qué está haciendo eso? Sí. O sea, ¿por qué toma esas decisiones? Sí. Esa peli te hace ese conflicto. Como no debería estar, sintiendo empatía con ella porque las cosas que está diciendo o haciendo son como what the fuck, pero uno sabe que ella las tiene que hacer porque si no... The Worst Person in the World yo creo que es un buen ejemplo y además de peli extranjera y es un buen guión. Creo que estuvo nominada. Sí, estuvo nominada a Mejor Guión. Y esa peli, yo me acuerdo que yo cuando la vi era entre la odio y luego al final era como la entiendo, horrible. Pero la odio, pero la entiendo, pero la odio. Me acuerdo que estaba contada en capítulos y cada capítulo era como, no sé qué esperar ahora de ella, no sé qué va a pasar, porque obviamente la peli va transcurriendo como en su vida. Entonces, no sé, ya desde el primer capítulo uno dice, ok, esta madre está loca. Después dice, no, la madre está bien. ¿Por qué está haciendo eso? Entonces ya en el siguiente capítulo es como, ya ahora no sé qué esperar de ella. No, y al final, incluso cuando llegas al final es como... Wow, todo eso para eso. Pero esa sensación a mí también me gusta mucho como de los guiones que me ponen en conflicto. Son dos guionistas que ni siquiera abro quiénes son porque no vamos a ver nada. Sí, son de Noruega. Son Eskil Vogt y Joachim Trier. Él es el director. Joachim es el director de la película. Él dirigió y coescribió con Eskil Vogt. Sí, esa peli... sí, se me ha olvidado por completo, pero sí, esa peli te genera todo ese conflicto como de... súper conflictivo. De no sé qué pensar sobre este personaje y te choca muchísimo. Y bueno, a mí también con el Joker me pasó igual. O sea, con el Joker estás en un momento en que es como, uy, pobrecito este personaje, pero al final se pone tan... Y con esa fue una gran sorpresa porque, a ver, Todd Phillips... viene, o sea, de hacer cosas buenas, una comedia magnífica, pero es una comedia magnífica. Hangover es una genialidad de comedia, ¿no? Sin duda de las mejores comedias modernas, sin duda, totalmente. ¿no? Y viene de ahí y de repente sale con esta película que parece de Scorsese, ¿no? Sí. O sea, si tú me dices, ¿la hizo Scorsese? Yo diría, sí, se nota que la hizo Scorsese, ¿no? Es Taxi Driver ahí.
Pero fue una sorpresa increíble. Ahora están haciendo la 2. A ver qué va a pasar. Y que no hemos visto nada de fotos de eso. Nadie exactamente. sabe, ¿no? Ya la vimos por detrás de cámaras. Ya puedes editarla. Exacto. Me han contado que han salido unas fotos. No sé. Veo una maquillista que trabaja con nosotros, que vive en Los Ángeles. Me estuvo mandando fotos porque ahí por su casa estaban filmando. Sí, estaban mandando fotos. Como salir a la calle. Ah, mira, ahí están filmando el Joker 2. Sí, está viendo a Lady Gaga en una puerta de eso. Foliado o algo así. Y fíjate, ahorita que decías eso, por ejemplo, algo que me gustaría mencionar porque también estamos muy cortos de tiempo. En el cine actual, cuando la gente dice, o sea, lo que más se queja la gente cuando dice que son malos guiones, son de lo que se llama plot holes. O sea, los huecos en el guión. Que es, no resuelves algo o algo sucede sin ningún sentido. Como la 8ª temporada de Game of Thrones. Como todo. Sí, como todo. O sea, como todo, porque todo esto, o casi el 99% de las historias tienen plot holes. Sí. El asunto es qué tan importante es tu plot hole. Puedes llegar al grado de el emperador resucitó de alguna manera. ¿Te acuerdan de eso de The Last Jedi? Sí. Que dicen Eso es un Deus Ex Machina, ¿no? Deus Ex Machina. Justamente así es como empiezan a cubrir los errores el mal guión. El mal guión cubre los errores con el Deus Ex Machina. ¿Por qué es Deus Ex Machina? A veces escucho mucho que están diciendo esto y mucha gente probablemente no sabe cuál es el origen, ¿no? Deus Ex Machina es porque en el drama griego, en las obras de teatro griegas, literalmente bajaba una máquina que tenía arriba al actor que salía de Zeus o del dios que estuviera en el momento de Thor, del guión del dios que le tocara, y él en la trama, él decía, Diego está en contra de Daniel porque la diosa tal un día lo decidió. Y ya. Entonces por eso se llama Deus Ex Machina, porque sabía que cuando bajaban la máquina venía una decisión absoluta, incorrompible, sin sentido, que le daba paso a todo. ¿Por qué se están peleando ellos? Por eso. Deus Ex Machina, porque bajaba la máquina esa que tenían los griegos con un actor y decía, se van a pelear porque yo digo, y solucionaste tu problema de guión, ¿no? Entonces a eso le llama actualmente, por eso se llama Deus Ex Machina, porque es, a ver, ya no puedo salir de mi guión, ya no sé cómo resolverlo. Un hueco. Ahorita llegan unas águilas de la montaña y me llevan, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Sí. Y el plot hole es justamente el problema que incita a los guionistas o a directores o a quien haya metido la mano ahí en resolver así, en resolver con un Deus Ex Machina, con algo totalmente de casualidad, que llega y es así porque es así. Es un poco dogmático, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque así debe de ser. Porque así lo quiso. Yo solo pienso, es que en mi cabeza solo me imagino todas las Deus Ex Máquinas de las escenas de Rápidos y Furiosos. Es que es así. Los más, porque van a ir a la luna. Y Toretto hizo esto y Deus Ex Machina. Sí, por casualidades. En el que les decía, en la antitrama, en el último, ¿se acuerdan? Según Maki, en el último tipo, digamos, de guión, que es el que es muy difícil de lograr porque es un desorden absoluto, todo está basado en casualidades. ¿Qué es eso? En el arquitrama y en el minitrama, todo está basado en causalidades. Claro. O sea, en cosas que provocan que el actor o esto tenga una reacción y provocan algo. En el otro son casualidades. En el otro literalmente es, ¿y por qué se conocieron? Iban corriendo en la calle y chocaron los hombros. Ajá, exacto. Ok. Y ahí empezó la historia de amor. Ajá. Eso es exactamente algo por lo que la mayoría de la gente describe guiones como un mal guión. Cuando no se puede explicar por qué sucedió algo. No hay una razón. En la película que les dije en Hunger, en esta que se llama la de Hunger de Netflix. La de la Tailandia. Algo que noté particularmente es que, y luego está bueno, o sea, es un 6.5 7. O sea, se les recomiendo por un fin de semana, se les recomiendo muchísimo, sobre todo por ser tailandesa, les digo, me parece un buen acercamiento a un nuevo cine. Algo refrescante. Algo más refrescante, sí. Pero bueno, esta chica está cocinando noodles en un lugar de pad thai o de estas cosas ahí, ya saben. Tiene nombre, la receta la busqué y se ve exquisita. De un noodle, el gallo pinto de Tailandia, el taco de Tailandia, ¿sabes? Ese platillo que todo el mundo hace. Bueno, se oye riquísimo. Os voy a buscar en el próximo programa, les digo cómo se llama, pero se ve y se oye riquísimo. El chiste es que ella prepara eso y 25 minutos adelante en la película está cocinando para los güeyes más ricos del mundo, platillos súper complejos, todo eso. Y cuando termina, ya hace unas cosas que ni los de MasterChef que llevan 40 años haciendo eso, ¿no? Eso es un error de guión. ¿Cómo llevaste a un personaje sin desarrollo, sin crecimiento, de pasar de hacer noodles en una esquina de Tailandia a cocinar? O sea, nunca vimos la técnica, nunca vimos cómo ella tuvo que aprender a hacer todo eso. Los chefs tardan 30 años en lograr esas cosas, ¿no? No hubo un proceso, en el guión no escribieron eso y tampoco el director lo puso en pantalla.
Entonces tú ves un brinco mágico, ¿no? ¿Sabes? Un brinco de, hacían rules y de repente ya tiene una técnica para agarrar el cuchillo y para decorar todo. No viste ese crecimiento. Entonces, esos son los errores que llaman plot holes y creo que eso es lo que... Cuando alguien les diga, es que ese guion es muy malo, pueden tener casi el 90% de seguridad de lo que está hablando. Es más que de estructura, no está hablando de estructura, no está hablando está hablando nada más de huecos en el guión, de incoherencias, ¿no? Incoherencias, y de ahí puedes empezar a tener esa conversación. Les digo, si quieren leer más de todas esas cosas, está los libros de McKee, les digo, Story y... El guión se llama, ¿no? El guión. Y bueno, eso yo siempre los recomiendo muchísimo porque es una gran entrada. Les digo, ya si quieres especializarte, que ni siquiera yo llego a esas cosas, hay muchísima más literatura y documentación todavía más dura, digamos, de esto. Es para guionistas tal cual. Les digo, yo la mayor parte de mi tiempo dirijo y el 30% escribo. Entonces es algo como que les recomendaría muchísimo. Y el otro es de Mamet. De Mamet. Estoy pensando en el fútbol americano. Es de David Mamet. Se llama On Directing Film. Es un libro más para directores, pero es excelente si quieres entender desde el punto de dirección el guión. O sea, si quieres saber cómo un director debe de entender o de comprender o cómo de ejecutar un guión, que muchos estamos en ese caso, On Directing Film es un gran libro de David Mamet que te puede como ayudar a entrarle a cómo comprender un guión para después tú materializarlo con tu dirección, ¿no? Pero bueno. Y bueno, yo quería nada más, antes de terminar, yo sé que ya estamos más de tiempo, pero es que no quería terminar el programa sin uno de los orígenes de por cuales yo propuse este tema. Era porque yo creo y considero que puede ser alguien que se dedique dentro de la industria del cine y demás, pero constantemente nosotros como humanos queremos contar historias, ¿no? O sea, ya sea contar una historia en una mesa, en una fiesta, lo que sea. Y quería aprovechar nada más para terminar, teniendo a vos que has sido profe de guión, si tuvieras que dar como técnicas para que la gente pueda aprender a mejorar su forma de contar historias, ya sea porque querés escribir un guión o porque simplemente querés ser una mejor persona a la hora de contar una historia. ¿Qué recomendarías vos o qué practicas vos para mejorar tu manera de contar una historia? 3 cosas. Leer, leer y leer. Sí. No hay otra. El guionista se hace leyendo. Lean. Eso es todo. Digo, yo en la práctica constantemente y a la gente que quiero, mis amigos, todos, tú eres un ejemplo. Yo regalo guiones, regalo libros, sobre todo a la gente que le interesa el cine, porque ahí, para mí, y es mi punto de vista particularmente, para mí el cine nace ahí. Nace en la máquina de escribir o nace en la pluma, ¿no? Antes de la cámara, antes de la luz, antes de los actores. Ahí es donde nace. Sí. Entonces, si quieren saber de guión, yo les recomendaría lean de lo que quieran. Lean y lleven apuntes y digan, a ver, ¿cómo se conectó esto con esto? ¿Cómo conectó esta idea con esta otra? Y todavía mejor aún cuando hay casos, por ejemplo, como Once Upon a Time in Hollywood, que está la novela y la película. Es una magnífica cosa. Otra cosa, vean películas 2 o 3 veces. Nunca vean una sola vez una película. La ves con otros ojos. Sí, claro. Una vez que la ves por segunda vez y ya pensando en guión y pensando en todo esto, la ves diferente. Y hagan apuntes y digan, mira, aquí está mal esto, o yo siento que está mal esto porque no conectó esto y eso. Pero es así de sencillo. Leer, lean guiones, lean libros, lean literatura, lean de todo. Y ahí vas a encontrar como la estructura usual y cómo tú puedes proponer una estructura, cómo puedes modificar esa estructura para llevar a buen barco para contar la historia que quieres contar, ¿no? Claro. Una cosa es que también es un tema tan extenso, pero la cosa básica que siempre te va a decir cualquier maestro de guionismo o cualquier escuela de cine, lo que sea que estudies, la premisa es lo más importante de todo. ¿De qué van las cosas? ¿De qué es las cosas? ¿De qué se tratan? ¿Cuál es la premisa? Si no entiendes eso, no has entendido nada de tu película o de tu guión, lo que sea. ¿De qué trata tu guión? Si tú dices, Birdman, ¿de qué trata? Pues mira, trata de un exactor de cine que está en su época de caída y entonces se va a escribir va a dirigir una obra súper compleja en Broadway, pero es la primera vez que va a Broadway. Ya perdiste. Sí. ¿De qué se trata Birdman? No es cuéntame tu película, cuéntame de qué se trata Birdman, ¿no? Claro. Siempre la premisa es el reducto, lo mismo que decía el ejemplo de las sillas. El reducto absoluto donde dice si esto se logra, si esto se entiende, si esto funciona, como esa silla que les decía, silla japonesa. Si ahí está cómodo sentarse, ya no necesitas nada más. Bueno, esa es la premisa para cualquier guión. Si esta idea, si estas 3 palabras, 4 palabras, 6 palabras logran entender de qué va este guión, de qué va esta película, lo demás es adorno. Pero entiendan sus premisas, siempre. Y eso es cool, ¿no? O sea, como películas que nos han gustado, agarrar y desmenuzarlas en decir cuál era la premisa de esta película. Y ojalá encontrarlo, como decimos, en una oración, en un par de palabras y decir, la premisa de esto, película que me fascinó era sobre esto.
Y eso es, así vas encontrando esa sintetización de las películas y puedes como entender mejor el por qué te gusta tal vez tanto esa película. Sí, a mí, por ejemplo, de Birdman, si me preguntaras, no lo sé, habría que preguntarle a Iñárritu cuál es la premisa, ¿no? Pero para mí la premisa de eso es lo pretencioso de la crítica hacia el arte. De eso trata Birdman. De lo pretencioso que puedes llegar a hacer cuando echas un vistazo hacia el arte, ¿no? Qué curioso, yo lo hubiera visto diferente. Exactamente, por eso les digo que de eso se trata justamente, pero el asunto es que tú la tengas clara cuando tú vas a crear cosas, porque todo el mundo puede decir que tu premisa es diferente, pero si tú tienes muy clara tu premisa, vas a saber hacer tu película o tu Sí, claro. ¿Sí, no? Sí. ¿No? Está muy cool. Muy bueno, bien. hay mucho más para que hablar y obviamente. Sí, en algún momento haremos una parte 2. Sí. Y ya hablamos igual más detalle de estructuras ya textuales y de todo esto ya como más desmenuzado. Más ñoñito. Sí, más ñoñito, igual puede ser más ñoño. Pero ahorita son ejemplos como por encima. Y es interesante porque cuando te pregunten por qué es un buen guión o por qué es un mal guión, este tipo de cosas son herramientas para poder responder esas cosas, ¿no? Y ojalá que la gente nos pueda poner en los comentarios o los TikToks o lo que sea, como también cuáles son para ellos ejemplos de buenos guiones y el por qué. Claro. O sea, el por qué para vos es un buen guión y compartir. Y yo creo que al final de cuentas también eso es lo chido de compartir. Claro, por los puntos de vista que tenemos de todo, diferentes. Nadie ve una película de la misma manera. Exactamente. Nadie. Igual si conocen ustedes, son un guionista profesional, no como yo. Ajá. Si son un guionista profesional, que vengan. Sí, que digan, oigan, yo quiero ir para platicarles de guión desde el punto de vista de un guionista profesional. Nosotros felices 2, y aquí ponemos una cuarta silla. Que nosotros un guionista a contarnos todo que eso. Que nos escriban y vengan. Claro. Muy bien. Buenísimo. Pero bueno, muchas gracias, Dani. Y muchas gracias, Oscar. Don Oscar. Don Oscar, muchísimas gracias. Lo que me dicen Oscar como 3 veces al año. Ajá. Nada más. Y Rogelio. Y Diego las 2 veces son de Diego. Y las 2 veces son de Diego y una del banco. Exacto. Y muchísimas gracias a Jodorowsky, que también estuvo por ahí acompañándonos. No sé, Dani, si quieres despedir. No, gracias a todos. Igual recuerden seguirnos en nuestras redes, en Spotify, en YouTube. Y listo, nos vemos en el próximo programa. Así es. Roa. Sí, nos vemos en el programa. Ahora sí, esperemos que sean martes. También tenemos medio movida la siguiente semana, pero yo creo que sí podemos. No, pero el martes antes. Sí, yo creo que sí lo logramos. Ahí está, el martes entonces. Exacto. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue El Corte Podcast, episodio número 8. Chao.